Vale. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tus palabras y en primer lugar, pues quería aprovechar para agradecer la invitación, agradecer a la factoría por su invitación a participar esta tarde con todos vosotros, daros la enhorabuena por esa iniciativa, ese proyecto tan bonito de poder compartir con otros compañeros experiencias profesionales y conocimientos, ¿no? Vale. El proyecto que os voy a contar hoy de humanización en paciente de trasplante de órgano sólido, pues comenzó allí por el 2008, pues con la idea en un principio, la idea, el entusiasmo y sobre todo el empeño de Isabel Font como responsable del área de gestión de riesgos del Servicio de Farmacia y además como miembro y ahora que es presidenta del Comité de Calidad y Seguridad del Medicamento. La primera idea era hacer estos dos folletos, bueno, que eran, uno era acogida al paciente hospitalizado y era explicar al paciente cuál era el circuito del medicamento, y un segundo que era pues algo así como implíquese en su farmacoterapia durante su ingreso hospitalario, para que conociera la medicación que iba tomando. Pues esto lo tuvimos un poco metido en el cajón hasta que en el 2015 tuvimos la oportunidad de que el Comité de Calidad y Seguridad del Medicamento pudiéramos presentarlo a la Unidad de Atención a la Ciudadanía. Ellos les pareció un proyecto muy interesante y ahí fue cuando esta semilla pues empezó a crecer y el proyecto empezó a tener forma. Pero no fue hasta el 2018 donde realmente ya tuvimos un apoyo por parte de la gerencia del hospital y salió adelante este proyecto con este título, Acogida y humanización en el proceso farmacoterapéutico al paciente trasplantado. Es un estudio observacional aprobado por el Instituto de Investigación La Fe, con una tutoría patrocinada y con una autorización expresa por parte de la gerencia del hospital. El objetivo general era garantizar la humanización integral y personalizada, además de mejorar el circuito asistencial de este tipo de pacientes, y como objetivos específicos, conocer la opinión del paciente y sus experiencias, facilitar información verbal y escrita, garantizar que el paciente al alta conozca y gestione la medicación y su situación clínica y social, y colaborar con el equipo multidisciplinar. Los pacientes que incluimos eran pacientes adultos trasplantados de nuevo de órgano sólido, y excluimos aquellos pacientes pediátricos que fueron sometidos a trasplante de órgano durante el tiempo del estudio o que fueron éxitos durante el ingreso. Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar en el que estaban representados gran parte de los profesionales que atendemos a este tipo de pacientes. Pues había una enfermera de neumología como representante del trasplante pulmonar, la supervisora de patología del trasplante hepático, bueno, yo misma que era representante del trasplante hepático, aparte la farmacéutica, una médico que aparte era jefa de la unidad de trasplante renal, otra médica de cardiología, la jefa, la directora de la Unidad de Atención a la Ciudadanía, Isabel Font, aunque pertenece al servicio de farmacia, aquí venía en calidad de representante del Comité de Calidad y Seguridad del Medicamento. Para este proyecto hemos utilizado la metodología de Design Thinking, que os voy a explicar brevemente un poco en qué consiste. Pues es un método para solucionar problemas, pero de una manera innovadora, creativa y práctica, en la que se pone el foco en las necesidades reales del usuario, y proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De hecho, literalmente significa pensamiento de diseño. Esta metodología se puede aplicar a cualquier campo, desde el desarrollo de productos y servicios hasta la mejora de procesos, como es nuestro caso, o la definición de modelos de negocio. Las 5 características fundamentales que le diferencian de otros métodos de trabajo es que primero hay que generar empatía pues, con el usuario, en este caso con el paciente, hay que entender sus problemas, necesidades y deseos. Se trabaja en equipo, con generación de prototipos, se trabaja en un ambiente lúdico y utilizando un gran contenido visual y plástico. A modo de ejemplo, os pongo aquí una foto de una de las reuniones que tuvimos con este grupo de trabajo. Como veis, pues eso es un ambiente distendido, utilizando material pues, plástico y visual, pues como eran poses de colores, pizarras, rotuladores de colores. Y de esta manera pues, hicimos varias sesiones a través de estas fases que ahora os voy a comentar. Pues primero se marca el reto que queremos hacer, se comprenden las necesidades o las expectativas de nuestro usuario, definimos el problema, luego hay una fase que es de ideación o de prototipado, se testean todas las ideas que salen de este grupo y finalmente se decide.
Para ello este método trabaja en la trayectoria del paciente. Por ello dibujamos la trayectoria del paciente durante todo su ingreso hospitalario, lo que ellos llamaban momentos. Entre todo el grupo definimos qué momentos tenía el paciente por el hospital y qué personas de contacto tenían durante todos estos momentos y qué acciones iban derivadas de estos momentos. Entre todo el grupo decidimos qué 3 momentos podíamos elegir para desarrollar esta metodología. Finalmente el grupo decidió que elegíamos estos momentos por diferentes motivos. Pues el del preingreso, porque nos pareció un momento muy importante de la primera toma de contacto con el paciente. El momento del ingreso hospitalario, por ser el más largo y el que había más oportunidades de actuar e interactuar con él. Y el momento del alta, pues bueno, por lo que se considera que es un momento de cambio de situación clínica, el tratamiento nuevo domiciliario, etcétera. Para ello diseñamos unos cuestionarios que pasamos a los pacientes para ayudar a entender cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus expectativas frente a este proyecto que queríamos desarrollar. Y además hicimos entrevistas cualitativas a pacientes y a personal médico, de enfermería y farmacéutico. Perdón, porque no puedo ver esto. Vale. En cada uno de estos momentos, recogemos información cuantitativa y cualitativa. En el momento A, en el momento del preingreso, pues hasta un 20% de los pacientes nos decían que no conocían el motivo por el que tomaban su medicación domiciliaria. Muchos de ellos necesitaban ayuda para poder tomar sus medicamentos. También un alto porcentaje de pacientes no entendían al 100% la información que se les había proporcionado previo a la estancia. De esas entrevistas también sacamos que el acompañante tenía un papel fundamental pues eso, en el ingreso hospitalario, que la explicación, perdón, estamos... Ay, se me mueve la pantalla, perdón, que la información que se da al final, sin entrar mucho en detalle, y también admitían que los grupos de apoyo que hay en el hospital funcionan muy bien a la hora de generar una expectativa realista sobre lo que va a ocurrir con el trasplante. De todo ello, nos sacamos 3 preguntas. ¿Cómo podríamos reducir la incertidumbre de los pacientes en este momento del preingreso? ¿Cómo podríamos informarles? Y sobre todo, ¿cómo podríamos hacer esta información de una manera rápida y visual? En el momento A, que es la hospitalización, hasta un 30% de los pacientes seguía sin tener claro para qué tomaban los nuevos medicamentos del ingreso hospitalario. Hasta un 80% de los pacientes nos decían que les gustaría tener pues, un esquema durante la estancia para saber cómo se tenía que tomar los medicamentos, y realmente se encontraban preocupados respecto a su medicación. A través de las entrevistas nos decían pues, que la importancia que tenía de conocer la medicación durante su ingreso, que la explicación que le dábamos por parte del farmacéutico les ayudaba a entender mejor la medicación. Aquí comentaros un poco que el farmacéutico en todos los tipos de trasplante de órgano sólido proporciona información oral y escrita al paciente trasplantado, y ellos le daban bastante importancia a esta primera toma de contacto, aunque siempre pues, pensaban que podía desarrollarse un poco de manera más sencilla o más visual. Y también pensaban que había muchos profesionales que intervenían en esta formación y que se sentían un poco a veces confundidos. También pensamos cómo podríamos hacerles conscientes de la importancia de conocer la medicación durante estos primeros días de hospitalización, cómo podríamos potenciar el impacto de la explicación que les da el farmacéutico y cómo podríamos centralizar la información para que no fuera por parte de tantos profesionales diferentes. Y por último, en el momento C, en el momento del alta, hasta un 30% de los pacientes tampoco tenían claro qué medicamento tenían que tomar a partir de este momento del alta, se sentían incluso confundidos y necesitaban más información. Volvían a comentarnos lo de que muchos profesionales diferentes les daban información, no diferente, pero sí mucha información complementaria. Se sentían también nerviosos de pensar que tenían que ir a recoger algunos medicamentos a lugares del hospital que todavía muchos no conocían, no conocen muchos pacientes dónde se encuentra la farmacia de pacientes externos, por ejemplo. Y sobre todo también se sentían angustiados de que si el alta se producía más tarde de las 3 de la tarde, ya sabían que esta farmacia iba a estar cerrada y se iban a sentir un poco más perdidos y más desamparados.
Y de todo esto concluíamos cómo podríamos reducir la cantidad de información que le dábamos al alta, cómo podríamos hacer este paso mucho más sencillo y cómo podríamos evitar las altas después de las 3 de la tarde, pues para evitar esta desinformación. Con todos ellos, este grupo de trabajo que os he comentado, nos juntamos con ayuda pues, del equipo de Design Thinking, que nos ayudó mucho a dinamizar todas estas reuniones, y con todo ello pues, llegamos a la fase de prototipado o de ideas. Estas son las primeras ideas que fuimos con ayuda de ellos pues lanzando, ¿no? A ver qué podíamos hacer para facilitar toda esta información a los pacientes. La primera idea fue el viaje por la fe. Era una especie de tríptico, pues un poco similar al que en un principio habíamos creado desde parte digamos, del servicio de farmacia, y era explicar un poco al paciente qué le pasaba a él y a su tratamiento y a su medicación desde que ingresaba en el hospital. La segunda idea que pensamos era que podíamos hacer en formato cómic, pues contar las experiencias de otros pacientes que habían pasado por situaciones similares a los de ellos, ¿no? A eso les pareció bastante interesante, pero sí que pensábamos que en algunos casos podía no ser realista. Aparte, cada tipo de trasplante, la verdad que es muy diferente. Está, por ejemplo, el trasplante renal o hepático, que son pues, bastante más sencillos a nivel hospitalario, y por ejemplo el trasplante pulmonar pues tiene ingresos muy prolongados y puede ser un poco diferente la visión de uno u otro trasplante. Además de que necesitamos mucho más recursos para su desarrollo. Otra idea que fue el cuaderno de bitácora, que fue que como muchas veces nos decían que muchos profesionales les explicaban mucha información y se les olvidaban a lo mejor preguntas que querían hacerles, pensamos que podían apuntar en este documento pues aquellas dudas que les iban surgiendo durante el ingreso, para que cuando volvieran a ver a este profesional, por ejemplo al fisioterapeuta, al endocrino, al cirujano, pues pudieran preguntar estas cuestiones que se iban viendo durante el ingreso. Otra idea fue la quiniela de aprendizaje. Esto era una especie pues, de planning de medicación o algo así, donde ellos pudieran, nosotros le pudiéramos dar qué medicación ellos tomaban y ellos marcaran pues, si realmente la tomaban y de qué manera la iban tomando. Otra de las ideas era el pastillero informativo, y era que junto con la medicación que se les subía en el carro, pues subiera en forma de cajita con información relativa a cada medicamento. Esta idea, sobre todo a las enfermeras, les gustaba mucho, les parecía muy interesante, pero esto requiere muchos recursos bueno, pues económicos para poder hacer esto, y no lo veíamos tan viable. Pero bueno, era una idea más que fuimos aquí anotando. Otra de las ideas era tener una pizarra en la habitación del paciente, o una pizarra de esas de Vileda, de escribir, pequeña, pues donde pudiéramos escribir al paciente qué medicación tomaba durante el ingreso. Y además sirviera, por ejemplo, para anotar a lo mejor alguna pregunta o alguna indicación que el médico le pueda querer transmitir al paciente. Otra de las ideas fue la telepíldora, que era digitalizar los consejos sobre el tratamiento y los hábitos de vida. Los consejos sobre el tratamiento normalmente los da el farmacéutico, y los hábitos de vida saludable los suele dar el personal de enfermería de cada unidad. Pues era unir toda esta información en una especie de vídeo. Nos pareció bastante interesante que pudiera verse por el canal del hospital, pero teníamos alguna dificultad pues, en cómo hacer esto centralizado solo en las habitaciones de los pacientes trasplantados, o hacerlo a modo de que a una hora concreta se emitiera esta información. Aquí quedó esta idea también. Y otra idea era, PharmaOne le llamamos, bueno, era una especie de organizar todos los documentos que se le van entregando al paciente en una sola carpeta, donde el paciente pudiera recoger pues el informe de alta, la información que le entrega el farmacéutico, la que le entrega la enfermera, las recetas al alta, todo bien organizado en una carpeta. De todo ello, el grupo de trabajo pues nos pusimos a pensar y a intentar seleccionar qué ideas podían ser o más viables o más efectivas, o que pudieran más contestar a las expectativas del paciente, porque ya hemos dicho que este proyecto se ha desarrollado por y para el paciente. Pues una de las ideas seleccionadas, pues también por lo sencillo que en un principio resultaba, era hacer un tríptico que se llamara Viaje por la Fe, donde hubiera una información básica general sobre utilización de medicamentos sin riesgos, y luego le explicáramos al paciente
qué es lo que va ocurriendo con él desde que ingresa hasta que se va a casa. En un principio no le hemos enfocado únicamente al paciente trasplantado, la hemos hecho más general para que nos pueda servir para cualquier otro paciente diario, por ejemplo, para un paciente crónico. La segunda idea seleccionada fue la pizarra, para que el paciente pudiera disponer ahí de, pues, del tratamiento y realmente aquí os pongo un ejemplo de cómo realmente ha quedado. No se pone todo el tratamiento porque sería muy costoso todos los días y aparte escribir todo el tratamiento porque muchos de ellos es un tratamiento de muchos medicamentos. Por ejemplo, el trasplante pulmonar, bueno, el renal, tienen pues 20 o 25 líneas de tratamiento que sería imposible escribirlas y tenerlas actualizadas todas aquí. Pero al menos sí que escribimos los medicamentos inmunosupresores. También lo utiliza, por ejemplo, el fisioterapeuta para escribir los ejercicios respiratorios. El médico también a veces le pone, pues en este caso ha puesto poner más analgesia, o a veces pone mañana TAC a primera hora, en ayunas. Bueno, sirve para un poco, pues un poco la idea también, una de las ideas iniciales que era no solamente escribir aquí la medicación que el paciente más relevante, sino también un método de comunicación entre paciente y profesional sanitario. La otra idea seleccionada ha sido una especie de una unión, un mix. Ha sido la carpeta y aparte le hemos unido el cuaderno de bitácora. A la carpeta le hemos añadido pues, un impreso donde pone mis informes y en la parte de detrás donde el paciente puede anotar las dudas que le van surgiendo durante la estancia hospitalaria. Que esta carpeta, bueno, pues en el trasplante renal ya tenía algo similar. Le hemos añadido el cuaderno de bitácora. Y la última idea seleccionada ha sido la hoja de medicación para el paciente. Es algo parecido a lo de la quiniela de aprendizaje, pero lo hemos obtenido de nuestro programa de prescripción electrónica de Prisma, que emite, aparte de las hojas de administración para enfermería, también permite sacar una hoja similar para el paciente, donde le indica cada medicación que va a recibir en cada turno de enfermería. Aunque para que, bueno, esto le ponemos aquí que el documento tiene un carácter orientativo y que puede cambiarse según su situación clínica y flexibilidad horaria, porque como es lógico no podemos estar sacando esta hoja en cada cambio de tratamiento que pueda hacer el paciente, el médico, perdón. Entonces sería algo orientativo, pero que le ayuda al paciente a saber qué medicación está tomando cada día y se pueda familiarizar, que era uno de los objetivos, que el paciente vaya interiorizando qué tratamiento va a tener que llevar a la alta hospitalaria. Bueno, pues todo esto, ya habéis visto que empezamos en 2015, lo terminamos en 2018 y estamos a 2021, ¿no? Pues esto ha sido una carrera larga, una carrera de fondo y más que una carrera así, casi ha sido una carrera así, ¿no? Ha sido una carrera que hemos tenido los pies muchas veces pues metidos aquí, metidos en saquitos, ha sido a veces un poco arduo, pero al mismo tiempo también ha sido divertido porque lo hemos hecho con un grupo de profesionales que ha sido muy interesante y muy enriquecedor trabajar con otros compañeros del hospital, porque a veces estamos acostumbrados a trabajar solo entre farmacéuticos, pero la visión de otros profesionales que también trabajan con el mismo objetivo, que es el bien del paciente, pues nos permite tener otra visión y siempre resulta muy enriquecedor. Y nada, muchas gracias a todos.